Un oficial de policía y su leal K-9 compartían el almuerzo bajo el suave sol de primavera. Entonces se escuchó una voz tímida, apenas un susurro. ¿Puedo comer con ustedes? Se giraron. Una niña pequeña con un vestido rosa desgarrado estaba descalza en el camino de grava, sus ojos vacíos de hambre. Lo que hizo el oficial a continuación silenció todo el parque y conmovió millones de corazones alrededor del mundo. Esta historia restaurará tu fe en la bondad y te recordará por qué la compasión aún importa. Pero antes de comenzar, dime desde dónde en el mundo estás leyendo esto. Deja tu país en los comentarios. Quiero ver hasta dónde llega su historia. Y si crees que ningún niño debería mendigar comida y ningún perro debería quedarse sin amor, suscríbete porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar cómo ves a los desconocidos y a la familia. Maple Hollow, un pequeño y tranquilo pueblo enclavado entre colinas y ríos, ahora despertaba suavemente en los brazos de la primavera. Los árboles finalmente comenzaban a brotar, y una suave brisa susurraba a través del césped del parque central, donde las familias paseaban y los ancianos se detenían a alimentar a los pájaros. El sol proyectaba un cálido resplandor dorado sobre las mesas de picnic y los bancos de madera que bordeaban los caminos de grava. Era un día laboral, mediodía tardío, la hora tranquila entre los descansos para almorzar y las risas después de la escuela. Los pájaros cantaban suavemente arriba, sus canciones mezclándose con los chirridos distantes de los columpios que se balanceaban al ritmo de la brisa. Todo parecía suspendido en paz. El sargento Mark Dawson estaba sentado en una mesa de picnic desgastada bajo el arce más alto cerca del estanque. A sus 30 y tantos años, Mark tenía la presencia tranquila de alguien que había pasado toda una vida eligiendo la compasión sobre el caos. Sus hombros anchos estaban relajados, su uniforme impecable pero casual, con la placa brillando y las mangas remangadas hasta los antebrazos. Sus ojos, de un tono gris azulado fresco, escudriñaban el parque más por hábito que por preocupación. No había sirenas ese día, solo cantos de pájaros y viento. A su lado yacía Shadow, su compañero canino, un impresionante pastor alemán de 5 años con un pelaje negro azabache a lo largo de su espina dorsal, suavizándose en tonos miel en las patas y el hocico. Las orejas de Shadow estaban erguidas y siempre alerta, pero sus ojos tenían algo más profundo, una calidez que no se podía entrenar. Aunque estaba construido como un soldado, Shadow se movía con la cautela y gentileza de alguien que conocía su propia fuerza y cuándo suavizarla. Mark abrió su lonchera y desenvolvió un sándwich de pavó, poniendo la mitad a un lado como siempre hacía. Ya sabes cómo es esto, dijo, sin mirar, pero la cola de Shadow dio un solo golpe. El pastor esperaba pacientemente, sus ojos alternando entre Mark y la nevera. Mark soltó una risita y le lanzó una galleta. Era su tradición. Ningún día de servicio estaba completo sin su almuerzo compartido en el mismo rincón soleado del parque. A pocos metros, cerca del borde del sendero, había un banco de hierro curvado. En él estaban el señor y la señora Caldwell, una pareja de jubilados que visitaba el parque 2 veces por semana. Harold Caldwell tenía una mandíbula fuerte a pesar de su edad, aunque su espalda comenzaba a encorvarse. Su esposa, Eleanor, llevaba una bufanda de lana lavanda, su cabello blanco como la nieve recogido en un moño suave. Estaban sentados uno al lado del otro con una bolsa de migajas de pan entre ellos, observando a los pájaros. «Mira quién está aquí otra vez», susurró Eleanor, señalando con la cabeza hacia Mark y Shadow. Harold entrecerró los ojos. El sargento Dawson. Era el compañero de Jaime, ¿recuerdas? Jaime Caldwell, su único hijo, había servido como oficial de patrulla en Maple Hollow antes de que lo perdieran en el cumplimiento del deber hace 5 años. Mark había llevado su cuerpo fuera de un motel en llamas, y la historia se había extendido silenciosamente por el pueblo desde entonces. Los Caldwell nunca culparon a Mark. De hecho, lo adoraban. A veces venían al parque solo para verlo sentarse, respirar, existir. Un tranquilo tributo a lo que se perdió y lo que quedó. Mientras Mark daba un mordisco a su sándwich y Shadow mordisqueaba su galleta, un roce sonó débilmente a través del césped detrás de un contenedor de basura, ni fuerte ni repentino, más como el susurro de un niño tratando de no ser visto. Shadow pausó a mitad de mordida, sus orejas se alzaron, su nariz tembló ligeramente. Levantó la cabeza, miró más allá del sauce y ladeó ligeramente hacia la izquierda. Mark siguió su mirada. Allí, parcialmente oculta por la curva de un contenedor oxidado, estaba una niña pequeña. Tendría quizás 6 o 7 años a lo sumo.
Su piel era de un marrón suave, tocada por el sol y delgada. Llevaba un vestido rosa claro que colgaba de su frágil figura como un recuerdo de algo más brillante. El dobladillo estaba manchado, las mangas rasgadas en las costuras, y la tela ondeaba suavemente con la brisa como una bandera marchita. Sus pies estaban descalzos, pequeños y manchados de suciedad, los dedos curvándose contra las piedras. Sus ojos, grandes y oscuros como piedras de río, se fijaron en el sándwich en la mano de Mark, pero no se movió. Todavía no. Shadow no ladró. No gruñó ni se puso en posición agresiva. En cambio, se levantó lentamente sobre sus 4 patas, dio un paso adelante y movió la cola una vez, solo una vez, como un gesto silencioso de reconocimiento, como un hola que no asustaba. La mano de Mark bajó su sándwich. Su aliento se detuvo entre su pecho y su garganta, pero no habló. Todavía no, y al otro lado del césped, los Caldwell pausaron, sus migajas esparciéndose. Eleanor se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos hacia la línea de árboles. Esa niña pequeña, dijo suavemente, colocando una mano en el brazo de Harold. Ha estado ahí un rato. No me había dado cuenta. Yo tampoco, murmuró él, preocupado. Pero el perro sí. La brisa cambió. El cielo arriba permaneció amable, y en ese suave silencio primaveral, una niña con un vestido rosa desvaído estaba sola al borde del mundo, observada solo por un pastor alemán que la veía no como una extraña, sino como alguien que pertenecía, y movió la cola de nuevo. Ella estaba medio escondida detrás del contenedor de basura, su delgada figura apenas proyectando una sombra bajo el sol de la tarde temprana. El viento tiraba ligeramente del dobladillo deshilachado de su vestido rosa desvaído. Sus pies descalzos se movían nerviosamente sobre el camino de piedra, y aunque sus labios estaban apretados, sus ojos no se apartaban del sándwich en la mano de Mark. Shadow, ahora sentado más cerca de ella, permanecía inmóvil como una estatua. Solo su cola revelaba la vida en él, balanceándose suavemente sobre el césped como un metrónomo de paciencia. Mark había visto muchas cosas en su carrera: dolor, desesperación, alegría, rabia. Pero había algo singularmente delicado en este momento. La niña, tan pequeña, tan silenciosa, estaba equilibrándose en el borde afilado del coraje. Podía verlo en la forma en que sus manos temblaban a los costados. Un paso adelante, y todo el mundo podría cambiar para ella. Un retroceso, y podría desaparecer para siempre. El impasse se rompió no con una sirena o una orden, sino con un susurro. Disculpe. Su voz apenas era audible sobre el susurro de las hojas. Dio un paso adelante, luego otro, sus ojos ahora alternando entre Mark y Shadow. ¿Puedo comer con ustedes? Mark parpadeó, su corazón tropezó en su pecho. Shadow respondió primero. Dio un paso gentil hacia ella y levantó el hocico lentamente, presionando la punta de su nariz contra su pequeña mano. Ella se estremeció al principio, luego se relajó. Dejó que sus dedos descansaran en su pelaje cálido. Fue su primer toque de algo vivo y amable en días. El perro movió la cola una vez más suave ahora, y se hizo a un lado como si la invitara formalmente a su espacio. Mark le dio la sonrisa más cálida que pudo reunir. Por supuesto que puedes, dijo. Eres bienvenida aquí. Metió la mano en su lonchera y sacó la otra mitad de su sándwich, desenvolviéndolo con cuidado. Pavo y queso. Espero que esté bien. Ella asintió rápidamente, aún demasiado abrumada para hablar de nuevo. Vamos. Hizo un gesto suave hacia el banco. Hay lugar aquí mismo. Ella se acercó lentamente, como un ciervo probando un terreno desconocido. Sus delgadas piernas temblaban ligeramente con cada paso, pero Shadow permanecía a su lado, un escolta silencioso. Cuando llegó a la mesa, Mark palmeó el lugar frente a él. Ella se subió, metiendo las piernas debajo de ella. Su espalda permanecía recta, su postura rígida e insegura, como si esperara que en cualquier momento alguien le gritara o la empujara. Mark puso el sándwich frente a ella. No tienes que comer rápido. Hay más si sigues con hambre. Ella lo tomó delicadamente, como si pudiera desvanecerse si lo sostenía con demasiada fuerza. Sus dedos temblaban, sus labios se separaron, y luego, lentamente, dio un mordisco. No muy lejos de ellos, bajo la sombra de un cornejo en flor, una mujer estaba sentada sola en un banco.
Su nombre era Lindsay Morgan, de unos 30 y tantos años, con el cabello castaño claro recogido en un moño suelto y rasgos suaves marcados por un cansancio que sugería que no había dormido bien en semanas. Era una escritora independiente local y madre soltera de un adolescente que luchaba contra una enfermedad crónica. Su corazón se había suavizado hacia las personas silenciosas y los momentos desapercibidos. Su teléfono con cámara a menudo capturaba lo que otros ignoraban. Había llegado al parque solo 15 minutos antes, buscando paz e inspiración, pero ahora sus ojos estaban fijos en la escena en la mesa. No había planeado filmar, pero algo en la postura gentil del perro, la vulnerabilidad de la niña y la bondad silenciosa en la expresión del oficial la conmovió profundamente. Levantó su teléfono y comenzó a grabar, acercando un poco la imagen, no para entrometerse, sino para ser testigo. Ella dio otro mordisco, luego otro. Sus hombros se relajaron ligeramente y sus ojos, antes inquietos, se calmaron. Por primera vez en mucho tiempo, parecía menos alguien que sobrevivía y más alguien que simplemente estaba siendo. Mark habló suavemente, manteniendo su voz firme y amable. ¿Cómo te llamas, pequeña? Ella dudó. Ellie, dijo finalmente, su voz más clara que antes. Mucho gusto, Ellie. Soy Mark. Y este tipo, señaló al perro que ahora estaba sentado a su lado como un centinela, es Shadow. Ella miró al perro. Es muy suave, murmuró. Tiene un gran corazón, dijo Mark, y un buen olfato para las buenas personas. Desde el otro lado del parque, un hombre mayor que paseaba a su pug se detuvo brevemente. Entrecerró los ojos hacia la escena en la mesa de picnic y frunció el ceño. Es una niña sin hogar, murmuró para sí mismo. Algunos otros cercanos miraron hacia la niña ahora, los susurros comenzando a extenderse entre ellos como un escalofrío en agua tranquila. Mark lo notó, pero no respondió. Simplemente se inclinó ligeramente hacia ella y dijo, ignóralos. Solo come. Ella asintió. Sus dedos apartaron un mechón de cabello de su mejilla. Shadow colocó su pata suavemente en el banco junto a ella, no exigiendo atención, solo presente. Mark alcanzó su botella de agua, desenroscó la tapa y se la pasó. Ella bebió, cautelosa al principio, luego con gratitud. ¿Vienes aquí a menudo?, preguntó él. Ella negó con la cabeza. No, solo vi la comida. Él sonrió de nuevo. Bueno, me alegra que vinieras. Desde el banco bajo el árbol, Lindsay terminó el vídeo y guardó el teléfono en su bolso. No sabía qué haría con él aún. Tal vez nada. Tal vez todo. Pero sus ojos estaban empañados ahora y su aliento se atrapó en su pecho. Miró a la niña pequeña y su corazón se abrió. Cerca, los Caldwell observaron toda la escena desarrollarse. Eleanor Caldwell se inclinó ligeramente contra su esposo, su mano descansando suavemente sobre la de él. ¿Crees que? Comenzó, luego se desvaneció. Sí, dijo Harold sin necesidad de escuchar el resto de la pregunta. Todavía tiene el corazón de Jaime. Ellie terminó su sándwich lentamente. No había dicho mucho más, pero sus ojos, ya no frenéticos, ya no buscando peligro, parecían más tranquilos, seguros. Y mientras una brisa agitaba los árboles y esparcía algunos pétalos por el suelo, un momento de silencio se asentó entre los tres en la mesa, hombre, perro y niña. Un silencio no de ausencia, sino de paz. El sándwich había desaparecido. Solo quedaban unas pocas migajas en la mesa de picnic donde ella estaba sentada, con los hombros un poco menos tensos, las manos cruzadas en su regazo. Sus mejillas aún estaban demacradas, sus labios secos, pero algo detrás de sus ojos se había suavizado. Frente a ella, Mark mantuvo su postura relajada, su placa discretamente oculta bajo su camisa exterior. Su uniforme aún lo identificaba como policía, pero su actitud no. No la estaba interrogando. Estaba esperando, escuchando, ofreciendo presencia en lugar de presión. Shadow yacía entre ellos, su cuerpo curvado alrededor de la pequeña figura de la niña como un signo de interrogación de lealtad. El pastor alemán, alguna vez un can entrenado para rastrear fugitivos y buscar en sitios de desastres, se había adaptado a su papel con ella tan naturalmente como un río se curva a su orilla. Descansó su cabeza suavemente en la rodilla de ella, mirándola con ojos demasiado sabios para su especie. Mark carraspeó suavemente. Lo hiciste bien, Ellie.
Espero que te sientas un poco mejor ahora. La niña no respondió de inmediato. Sus ojos se desviaron al estanque verde más allá del camino, donde los patos se deslizaban en círculos lentos y perezosos. Una suave brisa alborotó sus rizos. Bajó la mano y dejó que sus dedos se deslizaran por el borde de la oreja de Shadow. Él no se movió, solo cerró los ojos y respiró. Mi mamá solía hacer sándwiches, dijo al fin, con voz baja. Tostaba el pan y los aplastaba para que quedaran calientes y crujientes. Mark se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando los brazos en la mesa. Eso suena como el mejor tipo. Ella asintió. Ella decía, la comida sabe mejor cuando sonríes, incluso si te duele la barriga. Tu mamá suena inteligente, respondió él suavemente. Ella bajó la mirada, parpadeó con fuerza y luego habló de nuevo. Murió el invierno pasado, se puso muy enferma. No teníamos un lugar cálido a donde ir. El corazón de Mark se apretó, su garganta se cerró, pero mantuvo su voz firme. Lo siento mucho, Ellie. Ella intentó buscar ayuda, añadió Ellie, su voz temblando, pero todos los lugares estaban llenos o decían que necesitábamos papeles. Ella decía que lo resolveríamos. Siempre decía eso. ¿Y tu papá? Preguntó Mark con cuidado, sintiendo que ella estaba lista para decir más. La boca de Ellie se torció y sus dedos se cerraron en pequeños puños. Se fue después de que mamá murió. Dijo que yo era demasiada molestia. Tomó el calentador y su chaqueta y simplemente se fue. Las palabras quedaron suspendidas como ramas rotas en el aire. Mark no habló. No necesitaba hacerlo. Neither did Shadow. El perro empujó suavemente su hocico en la palma de ella. Ella sorbió por la nariz, luego sonrió débilmente. Acarició su hocico con un pulgar que aún tenía la suciedad de una larga semana. No habla mucho, dijo ella. Mark sonrió suavemente. Escucha mejor que la mayoría. Shadow respondió con un aliento bajo y luego lamió su mano una vez, lento y deliberado, como diciendo, no estás sola. Desde el otro lado del césped, un hombre mayor estaba sentado encorvado en un banco bajo un roble desgastado por el clima. Llevaba una chaqueta militar raída y jeans desvaídos que habían visto mejores décadas. Su nombre era Amos Bella, un vagabundo sin hogar que había llamado hogar a los parques públicos de Maple Hollow durante casi 4 años. Su barba era gris y desaliñada, sus ojos hundidos pero claros. Poca gente lo notaba ya. Así le gustaba. Pero ese día sus ojos estaban fijos en Ellie. La había visto antes, días atrás, tal vez más, cerca del callejón detrás del mercado de Jackson, aferrándose al brazo de un hombre con ojos hundidos y manos temblorosas. Ese hombre la había empujado cuando ella lloró y se alejó sin mirar atrás. Amos había observado desde las sombras, demasiado asustado para hablar, demasiado amargado por los bordes fríos del mundo para intervenir. Ahora observaba de nuevo, pero esta vez algo dentro de él se movió. Se puso de pie lentamente, favoreciendo una pierna que ya no se doblaba correctamente y se acercó unos pasos a la mesa de picnic. No quería entrometerse, solo ver, solo confirmar. Ellie levantó la vista, sus ojos se encontraron. Amos se congeló, algo como vergüenza retorciéndose en su pecho curtido. Ellie parpadeó, inclinando la cabeza. Te recuerdo, dijo suavemente. Estabas sentado junto al contenedor rojo. Tenías un perro una vez. Amos asintió, sorprendido. Ella recordaba. Sí. Rusty, un viejo mestizo grande. Murió el año pasado. Mark miró hacia él, cauteloso, pero no agresivo. Estudió la postura encorvada del hombre, el dolor en sus movimientos, la forma en que su voz se quebraba bajo el peso de su propio recuerdo. Vi a tu papá irse, dijo Amos a Ellie. No dije nada. No lo detuve. No tenías que hacerlo, dijo Ellie. No habría escuchado. Amos asintió lentamente, los labios apretados. Se frotó la nuca y dio un paso atrás. ¿Tienes a alguien ahora? Ellie miró a Mark, luego a Shadow. Tal vez, dijo. Mark se puso de pie. Está conmigo por ahora, dijo con calma. Está a salvo.
Amos dio un breve asentimiento, levantó 2 dedos a su frente como un cansado saludo, luego se giró y se alejó cojeando, desapareciendo detrás de la fila de arbustos. Mark volvió a sentarse. Ella estaba callada de nuevo, su pulgar trazando un círculo en el hombro de Shadow. Habló una vez más, apenas por encima de un susurro. Pensé que nadie me veía ya. Mark sonrió. A veces, los que importan te ven cuando más lo necesitas. Ella se inclinó hacia Shadow, su mejilla descansando contra el pelaje cálido del perro. El pastor no se movió. Simplemente cerró los ojos y se quedó junto a ella, inmóvil y seguro. Bajo el suave susurro de los árboles y los lejanos graznidos de los patos, el parque seguía respirando como si estuviera agradecido por este acto silencioso de conexión entre 3 corazones olvidados. El viento cambió ligeramente, rozando las hojas nuevas arriba, como si los propios árboles se inclinaran para escuchar. Ella estaba ahora acurrucada en el banco, con las piernas recogidas debajo de ella y su hombro descansando suavemente contra el cuerpo robusto de Shadow. El pastor alemán se había movido con precisión silenciosa, colocándose entre ella y el frío que se deslizaba desde el estanque. Su pelaje era cálido contra su piel. Ella no lo dijo, pero se inclinaba un poco más cerca cada pocos minutos. Shadow no se movió, simplemente respiraba constante y lento, como el sonido mismo de la calma. Mark la observó por un momento, viendo no solo a una niña hambrienta o un alma perdida, sino algo más pequeño, más frágil, una chispa titilante que intentaba no apagarse. Su sándwich ya estaba olvidado. Sus manos descansaban en su regazo, los dedos curvados sobre el borde de su funda en el muslo, pero su expresión no era de cautela. Era pensativa. «Sabes», dijo después de un momento, con voz baja, «tú y yo no somos tan diferentes». Ella levantó la vista, sus ojos una pregunta. «Yo era muy como tú», continuó. «Perdido, con frío, hambriento, sin nadie que me buscara. Tenía unos 9 años cuando se me acabaron los lugares donde dormir. Me escondía detrás de gasolineras, recogía cortezas de los contenedores, dormía bajo gradas viejas en invierno». Las cejas de Ellie se alzaron ligeramente, no con incredulidad, sino con algo más, reconocimiento. Mark asintió. No hablaba con nadie. No durante meses. Pensé que nadie escucharía. Luego, un día, un policía viejo me encontró detrás de una lavandería. Intentaba robar una bolsa de papas fritas de una máquina expendedora. Soltó una risa seca. Ni siquiera conseguí las papas. Los labios de Ellie se curvaron, casi una sonrisa. No me arrestó, dijo Mark. No gritó. Me compró un almuerzo, se sentó a mi lado y me preguntó mi nombre, justo como hice contigo. ¿Qué pasó después?, preguntó Ellie, su voz apenas por encima del viento. Mark se recostó un poco en el banco, mirando hacia el cielo pálido. Me llevó a un refugio esa noche, dijo que me visitaría, y lo hizo cada semana. Luego me ayudó a entrar a la escuela, me ayudó a graduarme, y cuando cumplí 18, me adoptó. Ellie parpadeó. ¿Un policía te adoptó? Sí, dijo Mark con una pequeña sonrisa. El oficial Bernard Whitaker, ahora jubilado. Manos grandes. Siempre olía a menta y café. Tenía el perro más feo que jamás hayas visto, llamado Bingo. ¿Pero su corazón? Mark se tocó el pecho. Lo suficientemente grande para todos los niños que el mundo olvidó. Shadow se movió ligeramente, dejando escapar un largo suspiro. Ella acarició su oreja, y su mirada cayó en el contorno cuadrado que sobresalía en el bolsillo delantero de Mark. ¿Qué es eso?, preguntó. Mark bajó la vista y sacó su billetera. De ella, extrajo cuidadosamente una foto desgastada, laminada y ligeramente amarillenta en las esquinas. La extendió hacia ella. La imagen mostraba a un chico, flaco con un diente roto y cabello rubio desordenado, sonriendo ampliamente junto a un hombre alto en uniforme. El hombre tenía un bigote gris y gafas gruesas, y estaba agachado junto a un perro con pelaje irregular y una oreja caída hacia un lado. Ese soy yo y el oficial Whitaker, dijo Mark. Y ese es Bingo. Ellie soltó una risita. Su oreja parece que se derritió. Mark también rió. Siempre caminaba en círculos, pero era leal. Ellie estudió la foto por un largo rato.
Sus dedos no la tocaron, pero sus ojos recorrieron cada línea. ¿Todavía hablas con él?, preguntó. Cada domingo, dijo Mark. Vive a unos 40 minutos en una cabaña junto al lago. Todavía bebe café de un termo que huele a ático viejo. Le dice a todos que soy la razón por la que no se jubiló antes. Yo le digo que él es la razón por la que me convertí en policía. Se sentaron en silencio después de eso. El viento se levantó ligeramente y una nube pasó sobre el sol. Ellie tembló instintivamente. Shadow se movió de nuevo. Esta vez deslizó su cuerpo hacia adelante y se presionó contra ella como una pared cálida. Ella no se inmutó. Se inclinó hacia él. Mark observó el movimiento, su corazón se detuvo. Shadow es así, dijo. Sabe cuando alguien lo necesita. Es bueno estando quieto. Es su mejor truco. No ladra mucho, notó Ellie. No, dijo Mark. No lo necesita. Escucha. Desde el otro lado del camino, los Caldwell seguían sentados en su banco, observando en silencio. Las agujas de tejer de Eleanor se movían lentamente ahora, los dedos titubeando mientras observaban la interacción. La mandíbula de Harold estaba tensa, los ojos enfocados. Recordaban los primeros años de Mark, veían el peso que solía llevar, y cómo esta niña había desbloqueado algo suave en él de nuevo. Se está convirtiendo en Bernard, susurró Eleanor, su voz quebrándose. Harold asintió una vez. Siempre lo fue. Cuando el sol reapareció, calentando el banco una vez más, ella extendió la mano y tocó la foto que Mark aún sostenía. ¿Crees que estaría orgulloso de ti?, preguntó. Mark no dudó. Creo que ya lo está. Ella sonrió de verdad entonces, una curva lenta que alcanzó sus ojos y suavizó las sombras en sus mejillas. Miró a Shadow y susurró, «Tienes un buen humano». Shadow lamió su muñeca en respuesta, y por primera vez en años, Mark Dawson sintió el fantasma de su yo más joven asintiendo desde los rincones de su memoria. El chico detrás de la gasolinera había crecido, pero parte de él aún recordaba el sabor de las papas fritas de la máquina expendedora y lo que significaba cuando alguien se preocupaba lo suficiente como para preguntar tu nombre. El sol se hundió detrás de las colinas mientras Mark conducía su patrulla por las calles tranquilas de Maple Hollow. El resplandor de la tarde se había desvanecido en un tono ámbar, proyectando largas sombras sobre las aceras. Ella estaba sentada en el asiento del copiloto, envuelta en una manta de lana gris que Mark le había colocado sobre los hombros. Sus piernas estaban recogidas debajo de ella, su barbilla descansando en sus rodillas. No estaba llorando. No hablaba. Simplemente observaba los edificios pasar como si no estuviera segura de que fueran reales. Shadow estaba alerta en el asiento trasero, su mirada fija hacia adelante, las orejas erguidas como si escaneara el camino en busca de peligro. Su aliento empañaba ligeramente la ventana cada vez que exhalaba. De vez en cuando miraba a Ellie, luego a Mark, luego de nuevo a la ventana, tenso, silencioso, vigilante. Mark conducía más despacio de lo habitual. No quería llevarla allí. Pero la ley era la ley, e incluso alguien como él no podía llevar a una niña a casa sin la autorización adecuada. El centro de recepción no estaba lejos, un edificio de ladrillo antiguo convertido de una biblioteca, ubicado entre una lavandería y una florería cerrada. La mayoría del pueblo ni siquiera sabía que existía. Los niños que terminaban allí no solían quedarse mucho, solo el tiempo suficiente para ser registrados, ubicados o trasladados. Cuando estacionaron en el lote de grava, Ellie se enderezó. Miró el edificio, pequeño y cuadrado, su porche delantero iluminado por una sola bombilla parpadeante. No había cartel de bienvenida, ni risas, solo un timbre en la puerta y un teclado. ¿Es aquí?, preguntó, su voz frágil. Mark asintió. Solo por esta noche. Ellie no respondió. Sus dedos apretaron el borde de la manta. Shadow dejó escapar un gemido bajo. Mark salió y abrió la puerta trasera, enganchando la correa de Shadow, pero el perro no se movió para bajar. Miró a Ellie y luego a Mark de nuevo, como si pidiera un mejor plan. Lo sé, murmuró Mark, frotando el cuello del perro. A mí también me disgusta. Ellie salió lentamente. La manta seguía envuelta con fuerza alrededor de ella. Sus zapatillas,
donadas por un corredor que los había visto antes, eran demasiado grandes, pero mantenían sus pies fuera de la grava. Se quedó cerca de Shadow mientras se acercaban a la puerta. Mark tocó el timbre. Fue respondido por el clic metálico de un cerrojo que se abría, seguido de pasos dentro. La puerta se abrió para revelar a una mujer de unos 40 años, delgada, con el cabello negro trenzado apretadamente bajo una gorra de lana gris. Su nombre era Daria Cole. Sus ojos eran cálidos, sus manos callosas, su postura firme pero amable. Llevaba una sudadera verde desvaída sobre jeans, y su identificación colgaba de un cordón de cuentas que decía: «La esperanza puede comenzar pequeña». «Oficial Dawson», dijo con un asentimiento. «Ha pasado un tiempo». «Daria», respondió él. «Tengo una para ti esta noche». La encontramos en el parque. Los ojos de Daria se posaron en ella, luego en Shadow, y algo brilló detrás de ellos. Se hizo a un lado para dejarlos entrar. Dentro, el aire olía a jabón en polvo y comidas de microondas. Carteles desvaídos de arcoíris y caricaturas de animales cubrían las paredes del pasillo, y la sala principal tenía un escritorio bajo, 2 sillas plegables y un estante de casilleros etiquetados con nombres escritos con marcador. «¿Nombre?», preguntó Daria suavemente, agachándose al nivel de Ellie. «Ellie», respondió la niña. Daria sonrió gentilmente. «Ellie, puedes sentarte aquí por un rato». «Está bien, te traeré algo caliente». Ellie se sentó en el pequeño banco cerca de los casilleros, sosteniendo la manta con fuerza. Shadow intentó seguirla, pero se detuvo en el umbral. Sus patas se plantaron firmemente en la puerta, su cuerpo tenso como si acabaran de ordenarle quedarse detrás de las líneas enemigas. Daria se puso de pie de nuevo y miró a Mark. Sus ojos, antes tranquilos, se transformaron en algo más profundo. Un destello de reconocimiento. «No me recuerdas, ¿verdad?», dijo suavemente. Mark frunció el ceño, desconcertado. «Lo siento». Daria sonrió débilmente, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «Hace 8 años. Estaba viviendo en una carpa detrás del aserradero. Tú y este mismo perro». Asintió hacia Shadow. «Me encontraron durante una tormenta de nieve. Estaba medio congelada. Te sentaste conmigo, me diste sopa y dijiste: no estamos aquí para juzgar. Solo para ayudarte a no morir esta noche». Mark frunció el ceño. «¿Esa eras tú?». Ella asintió. «Esa noche lo cambió todo». Mark la miró, luego a Ellie. «Me salvaste», continuó Daria. «Déjame salvarla a ella». Mark exhaló lentamente, el peso de todo presionando contra su pecho. «Odio dejarla aquí». «Lo sé», dijo Daria, «pero no estará sola». «No conmigo». Fuera de la puerta, Shadow no se había movido. Estaba sentado como una estatua, su correa floja en el concreto, los ojos fijos en ella a través del cristal. Sus orejas estaban inclinadas hacia adelante, cada músculo en tensión, como si esperara la llamada para entrar corriendo. Ellie se giró para mirarlo. Sus ojos estaban enrojecidos ahora, no por el frío, sino por algo mucho más difícil de llevar, el abandono. «¿Tiene que quedarse ahí afuera?», susurró. Mark se agachó a su lado. «Solo por esta noche. Te prometo que estará aquí por la mañana». Ella sorbió por la nariz y asintió, luego hizo algo que sorprendió a Daria. Extendió la mano y abrazó el cuello de Shadow a través de la puerta abierta. El perro se inclinó hacia ella, dejando escapar un gruñido bajo que sonaba menos como un gruñido y más como una despedida. «Sé bueno», susurró ella. Shadow gimió y presionó su hocico contra la puerta mientras se cerraba. Mark se quedó afuera un momento más. Shadow se negó a dejar el escalón. Estaba sentado frente a la puerta, el aliento empañando el cristal con cada exhalación. La temperatura había bajado. Las nubes se habían movido, pero el perro no se movió. Mark se sentó a su lado, apoyando una mano en la espalda del perro. «La sacaremos de aquí pronto», dijo. «Solo necesita una noche». La cola de Shadow golpeó una vez, pero no apartó la mirada de la puerta, y la noche se profundizó a su alrededor. El sol de la mañana se alzó con reticencia detrás de un velo de nubes,
proyectando un brillo plateado fresco sobre Maple Hollow. Mark estaba sentado en su patrulla estacionada al otro lado de la calle del centro de recepción. Shadow estaba acurrucado en el asiento del copiloto. Su hocico presionado contra la ventana empañada con el aliento. El perro no había dormido, no realmente. Mark tampoco. Cada sonido fuera del edificio lo había alertado. Cada ráfaga de viento había hecho que Shadow levantara la cabeza, las orejas buscando pasos que nunca llegaban. Mark tomó un sorbo de café tibio de un vaso de papel y desplazó su teléfono, su pulgar moviéndose con un ritmo distraído hasta que lo vio. Un vídeo. El título decía: Policía comparte su almuerzo con una niña sin hogar y su amigo canino. No creerás qué pasa después. La miniatura era inconfundible, Shadow sentado junto a ella en la mesa de picnic, sus pequeñas manos aferradas a un sándwich, su cola a medio mover. La escena era tan íntima como pública, capturada sin permiso, pero de alguna manera desgarradoramente hermosa. Mark lo tocó. El vídeo se abrió con un suave ambiente de parque. Un plano amplio reveló la mesa de picnic bajo el arce, filtrada por la luz del sol. Ella estaba rígida y delgada. Su vestido rosa desvaído y manchado, sus piernas desnudas recogidas debajo de ella. Frente a ella, Mark se inclinaba hacia adelante con una expresión tranquila, y a su lado, como una sombra consciente, Shadow yacía acurrucado con su hocico apuntando al sándwich. El momento en que ella dio su primer mordisco, la cámara se acercó ligeramente. Shadow la miró y movió la cola una vez, solo una vez, un gesto de aprobación silenciosa. Luego vino la voz en off. Suave, femenina, cálida. No quería grabar esto. Solo estaba sentada en el parque intentando sentirme humana otra vez. Y entonces los vi. Esta niña pequeña, este oficial, este perro. No sabía quiénes eran, pero de alguna manera se conocían. Mark parpadeó. La voz era familiar. Era Lindsay Morgan. Ahora la recordaba. Había estado sentada bajo el cornejo, escribiendo en una laptop con auriculares puestos. 30 y pocos años, ojos amables, siempre sola. Era una escritora para el periódico local, conocida por sus piezas silenciosas sobre bondades desapercibidas. El vídeo continuó, intercalado con paneos lentos e imágenes fijas. Los dedos de ella temblando sobre el sándwich. Shadow lamiendo su mano, Mark sonriendo suavemente. La cámara nunca se sintió invasiva. Se sintió reverente, como si la persona detrás de ella hubiera capturado una oración en lugar de un momento. Luego la pantalla se volvió negra. Apareció un texto blanco. Su nombre es Ellie. Tiene 7 años. Sin zapatos, sin padres. Pero ese día, tuvo almuerzo. Tuvo seguridad. Tuvo a alguien que no miró hacia otro lado. La garganta de Mark se apretó. Abrió los comentarios. Estaban llegando más rápido de lo que podía desplazarse. Esto me rompió. Alguien por favor dígame dónde donar. La forma en que el perro se quedó tan quieto a su lado, nunca he visto algo tan puro. Necesitamos más oficiales como este hombre. Y más Shadows. ¿Dónde es esto? Quiero ayudar. En 2 horas, el vídeo alcanzó las 300,000 vistas. Para el mediodía, pasó el 1.000.000. A primera hora de la tarde, el teléfono de la estación de Mark sonó. Lo contestó con la voz seca de alguien que se prepara para la burocracia. Dawson. La mujer al otro lado habló rápidamente, con confianza. Sargento Dawson, soy Meredith Langley. Soy la coordinadora regional de la Fundación Corazones y Hogares. Acabamos de ver el vídeo del parque. Su interacción con la niña Ellie ha conmovido profundamente a toda nuestra junta. Mark parpadeó. Corazones y Hogares. La iniciativa de acogida. Sí. Proporcionamos subvenciones de refugio de emergencia y asistimos a los oficiales con transiciones de tutela cuando es apropiado. Nos gustaría ofrecer nuestro apoyo legal y financiero si estás considerando tomar la custodia de la niña. Mark se recostó en su asiento, atónito. Yo, no he presentado nada aún. Hay procedimientos. Lo sabemos, dijo Meredith.
Pero a veces los procedimientos siguen a los corazones. Si estás abierto a ello, nos gustaría ayudarte a ayudarla. Miró hacia el centro de recepción al otro lado de la calle. Las persianas estaban bajadas. Imaginó a ella acurrucada en una cama, la manta aún alrededor de ella, la calidez de Shadow ya lejana. Quiero ayudarla, dijo suavemente. Entonces déjanos ayudarte. Antes de colgar, Meredith prometió enviar un correo al supervisor del centro y comenzar con el rastro de papeleo. No sería rápido, pero sería posible. Una hora después, Lindsay Morgan estaba sentada en su pequeña mesa de comedor en un apartamento tipo estudio sobre la calle principal. Su laptop brillaba frente a ella. Una taza de té estaba intacta a su lado. El artículo que había escrito para acompañar el vídeo ahora estaba en tendencia en 3 sitios de noticias locales. Pero su bandeja de entrada era un desastre. Algunos correos le agradecían. Otros la acusaban de explotar a una niña por vistas. Uno simplemente decía, ¿cómo te atreves a filmar a una niña sin consentimiento? Suspiró y cerró la tapa del laptop. No había querido convertirse en parte de la historia, pero algo en ese momento en el parque la había impulsado. No esperaba que explotara. Ciertamente no esperaba las críticas. Su teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de alguien que no conocía. Vi tu vídeo. Yo fui esa niña alguna vez. Me hiciste sentir vista. Gracias. Exhaló. Tal vez valió la pena. Al anochecer, la puerta del centro de recepción crujió al abrirse. Mark salió con Shadow cerca detrás. Los pasos del perro eran más lentos ese día, como si la noche en el concreto lo hubiera envejecido, pero sus ojos permanecían fijos en la puerta. Daria los siguió. Llevaba ahora una sudadera diferente, más gruesa, azul con codos deshilachados, y su expresión era cansada pero cálida. Preguntó por él 6 veces, dijo Daria, intentó no llorar, pero cuando lo escuchó ladrar una vez afuera, sonrió. Mark asintió. ¿Algún problema aún? Aún no, dijo ella, pero alguien envió almuerzo para el personal. Dijo que era del perro que no se fue. Mark sonrió. Se agachó y frotó el flanco de Shadow. El perro exhaló profundamente. Desde la ventana del segundo piso, ella los observaba a ambos. El cristal reflejaba la última luz del día, pero su rostro permanecía claro detrás de él. No saludó, pero tampoco apartó la mirada. La sala del tribunal era un pequeño anexo escondido detrás del edificio municipal de Maple Hollow, discreto por fuera, pero solemne por dentro. Sus techos altos y los muebles de roble pulido resonaban débilmente con el peso de las decisiones tomadas durante décadas. La luz de la mañana que se filtraba por las estrechas ventanas daba a toda la sala un suave resplandor dorado, pero para Mark se sentía más como un reflector. Estaba sentado erguido en la mesa de los solicitantes, su uniforme azul oscuro impecablemente planchado, cada botón brillando con un acabado de espejo. Sin embargo, su expresión traicionaba sus nervios, tranquilo por fuera, pero detrás de sus ojos azul grisáceo giraba una tormenta de anticipación, duda y esperanza. Junto a él estaba sentada Meredith Langley de la Fundación Corazones y Hogares, una mujer de unos 50 años, con el cabello entrecano recogido en un moño brillante, su postura serena, las manos cruzadas sobre un portafolio de cuero. Llevaba un traje de falda gris carbón y un broche en forma de libro abierto, símbolo de la creencia de la fundación de que la historia de cada niño merecía un segundo capítulo. Shadow no estaba permitido dentro. En cambio, esperaba fuera de las puertas de cristal en el pasillo, llevando su arnés de servicio y una correa ceremonial corta con clips de latón pulido. La correa había sido un regalo del oficial Bernard Whitaker años atrás, aún en perfectas condiciones. Shadow estaba inmóvil, sus ojos fijos en la entrada del tribunal como si quisiera avanzar los procedimientos con su mera presencia. Dentro, el juez Bernard Whitaker, capitán de policía retirado y ahora respetado sustituto en el Tribunal de Familia, presidía desde el estrado. Ahora en sus últimos 60 años, con el cabello blanco cortado corto, su figura robusta aún erguida a pesar de una leve cojera por una antigua lesión en la cadera. Su voz, al llamar al orden en la sala, era firme pero amable, cargada con la autoridad de un hombre que había visto más de lo que le correspondía de vidas que se doblan, se rompen y se reparan. Miró por encima de sus gafas de lectura al hombre sentado frente a él. Sargento Mark Dawson, dijo,
con un atisbo de sonrisa tirando de las comisuras de su boca. Juramentado hoy, no para dar testimonio, sino para algo más grande. Mark asintió, aclarando su garganta. Sí, su señoría. La sonrisa de Whitaker se profundizó por un instante antes de que se dirigiera al secretario. Procedan con las declaraciones de los testigos. Los primeros en hablar fueron Harold y Eleanor Caldwell. La pareja de ancianos caminó lentamente hacia el estrado, Harold con su bastón golpeando suavemente contra el suelo de madera, Eleanor aferrando su bolso con fuerza. Aunque frágil, su voz era firme. Conocemos al sargento Dawson desde que era adolescente, dijo. Trabajó con nuestro hijo, Jaime. Cuando Jaime murió, Mark no simplemente desapareció. Nos visitaba cada semana. Arregló el porche trasero cuando Harold tuvo cirugía. Llevó a Eleanor a sus citas médicas cuando yo no podía conducir. Harold añadió con una ligera tos. Si alguien en este pueblo merece criar a un niño con corazón, es él. A continuación vino Daria Cole del centro de recepción. Llevaba jeans y una blusa azul marino sencilla, pero su presencia era sólida y cálida. Sus ojos oscuros recorrieron brevemente el tribunal antes de posarse en el juez. El sargento Dawson no sabía quién era yo cuando trajo a Ellie, dijo. Pero hace años, él y ese mismo perro me encontraron congelándome detrás de un aserradero. No hizo preguntas, solo ayudó. Esa ayuda lo cambió todo para mí. Lo he visto sentarse fuera de este centro todos los días desde entonces, con ese perro a su lado, esperando como un padre que no puede entrar. Esa niña pequeña. Sonríe cuando escucha a Shadow ladrar. Eso no es protocolo. Eso es amor. Un murmullo silencioso recorrió la sala. Meredith Langley dio un paso adelante, con el expediente de la fundación en la mano. Estamos preparados para proporcionar todos los recursos legales y terapéuticos necesarios tanto para el oficial Dawson como para la niña, dijo. Hemos revisado su historial, entrevistado a sus colegas, supervisores, comunidad. Es estable, comprometido y notablemente capaz de brindar un cuidado informado sobre traumas. No estamos aquí para hacer un gesto. Estamos aquí porque creemos que esta colocación es segura y esencial para Ellie. Finalmente, llamaron a Mark a hablar. Se puso de pie, con la espalda recta, pero su voz suave. No fui al parque ese día esperando conocer a nadie, comenzó. Pero entonces la vi, hambrienta, asustada, sola. Y me pidió almuerzo. Hizo una pausa. Mi madre murió cuando tenía 9 años. Viví en las calles durante casi un año. El oficial Whitaker salvó mi vida cuando no tenía que hacerlo, y ahora tengo la oportunidad de hacer lo mismo por alguien más. Miró al juez Whitaker. Sus ojos se encontraron. El hombre mayor sostuvo su mirada por un largo momento. Luego cerró el expediente frente a él. No necesito más papeles para saber qué tipo de hombre eres, dijo. Te crié. Mark exhaló, con los ojos empañados. Por la presente se te otorga la tutela temporal de la niña conocida como Ellie, con efecto inmediato, con el pleno apoyo del Departamento y de Corazones y Hogares. Se llevará a cabo una audiencia de custodia formal en 30 días. Jadeos y aplausos suaves resonaron entre la pequeña multitud. Mark se sentó, atónito. Fuera, las puertas de cristal se abrieron de golpe cuando Ellie fue conducida por el pasillo por un joven oficial del tribunal. Ahora llevaba ropa limpia, jeans y una sudadera amarilla suave, y su cabello había sido peinado con cuidado, pero sus ojos aún escaneaban ansiosamente hasta que vio a Shadow. El pastor saltó a sus pies, la cola moviéndose en amplios arcos. Ellie echó a correr. La correa se tensó una vez, luego Mark la desenganchó al salir del tribunal. Shadow la encontró a mitad de camino con un ladrido alegre, presionando su cuerpo contra sus piernas, el hocico olfateando sus manos, sus brazos, su rostro. Ella rió, esa risa dorada pura que solo puede venir de una niña que acaba de darse cuenta de que finalmente está a salvo. Mark se arrodilló, con los brazos extendidos. Ellie se lanzó hacia él. Te extrañé, susurró. Yo también te extrañé, dijo Mark, envolviéndola en sus brazos. Shadow se inclinó, apoyando su cabeza en ambos. Desde la puerta del tribunal, el juez Whitaker observó con una sonrisa silenciosa.
Círculo completo. El aroma a jarabe de arce y mantequilla caliente llenaba la pequeña cocina, flotando en el aire como el abrazo más suave. La luz de la mañana se filtraba a través de cortinas a cuadros, proyectando cuadrados dorados sobre el suelo de madera. La cocina en sí era modesta, gabinetes de roble, tazas desparejadas, un tazón de cerámica astillado con manzanas en la encimera, pero estaba viva. Por primera vez en años, la casa de Mark no solo parecía habitada. Se sentía llena. En la mesa estaba sentada Ellie, recién bañada, sus rizos oscuros peinados y recogidos con una diadema rosa que combinaba con el suave vestido de algodón que ahora llevaba. Era del mismo color que el desvaído que había usado en el parque ese día, pero esta versión era nueva, limpia y cálida. Sus piernas se balanceaban sobre el suelo, y su plato estaba lleno de panqueques, esponjosos, dorados y rociados con jarabe en espirales torcidas. Mark estaba en la estufa, aún con una camiseta gris y pantalones de pijama cuadros, volteando el último panqueque en un plato con facilidad practicada. Tarareaba suavemente, una vieja melodía country de la radio que solía sonar en la camioneta de su padre adoptivo. Su rostro parecía más joven, menos desgastado, como si algo profundo en él hubiera comenzado a sanar. Shadow yacía extendido bajo la mesa, su gran cuerpo medio escondido entre la silla de Ellie y el gabinete detrás de ella. Sus ojos estaban mayormente cerrados, las orejas moviéndose de vez en cuando al chisporroteo de la masa o al tintineo de los cubiertos. Una pata estaba estirada perezosamente hacia adelante, la otra doblada en la rodilla. Ocasionalmente, su cola golpeaba suavemente contra el azulejo cuando ella se inclinaba para ofrecerle otro pequeño trozo de panqueque. «Lo estás consintiendo», dijo Mark mientras ponía otro plato en la mesa. «Se lo merece», respondió Ellie, seria. Vigiló la puerta toda la noche. Mark sonrió mientras se sentaba frente a ella. «Siempre lo hace. Tiene un gran corazón, aunque parezca un viejo lobo gruñón». Shadow soltó un resoplido bajo de reconocimiento. No era exactamente un gruñido, pero tampoco un suspiro. Ellie soltó una risita. Arrancó otro pedazo de su panqueque y se lo ofreció, evitando cuidadosamente el jarabe. Mark los observó por un momento, su tenedor intacto. Quería recordar cada detalle, la suave luz en el rostro de ella, la tranquila comodidad entre la niña y el perro, el extraño y hermoso silencio de una casa que ya no resonaba con ausencia. «¿Te gusta estar aquí?», preguntó suavemente. Ellie asintió. «Es cálido». Él asintió de vuelta. «Me alegra». En el refrigerador detrás de ella, una nueva foto había sido pegada la noche anterior. En ella, ella estaba entre Mark y Shadow en las escaleras del tribunal, sus brazos alrededor del cuello del perro, su sonrisa torcida pero amplia. La mano de Mark descansaba ligeramente en su hombro. Sobre ellos, la bandera del tribunal ondeaba, y detrás de la cámara, Daria había estado llorando en silencio. Junto a la foto había una carta escrita a mano en letras mayúsculas cuidadosas, salpicada con pequeños borrones de lápiz y errores borrados. Ella la había escrito la noche anterior, sentada en la mesa de la cocina con la lengua apretada contra el labio, la frente fruncida enfocada como una erudita. Le había pedido ayuda a Mark con la ortografía, pero las palabras habían sido solo suyas. «Querida gente», decía, «no pensé que a alguien le importaría alguna vez. Pensé que el mundo me había olvidado. Pensé que nadie veía a las niñas pequeñas que eran calladas y tenían hambre. Pero luego conocí a un perro que no ladró cuando me acerqué. Movió la cola, y supe que alguien me vio. Gracias por verme también. Con amor, Ellie». La carta había sido publicada en el sitio web de la fundación esa mañana, y ya habían llegado cientos de comentarios. Mark no la había dejado leerlos todos, pero había guardado algunos para mostrárselos más tarde, los que decían cosas como, «te vemos» y «gracias por recordarnos que debemos preocuparnos». Después del desayuno, Mark se levantó y se sirvió otra taza de café. Observó a Ellie terminar su último bocado y limpiarse la boca con la manga de su vestido. «Sabes», dijo, «podríamos poner una pizarra en esa pared de allí, usarla para escribir nuestros planes». Los ojos de Ellie se iluminaron. «Como, el martes es día de panqueques». «Exacto. Y el cumpleaños de Shadow, aunque no sepamos cuándo es». Mark rió. «Especialmente eso». Ellie se giró en su asiento y miró la pared vacía junto a la despensa. «Podríamos poner dibujos también».
Claro, dijo Mark. Ahora esta es tu casa. Puedes llenar las paredes. Ella lo miró entonces, realmente lo miró, y algo en sus ojos cambió. Se puso de pie, rodeó la mesa y envolvió sus brazos alrededor de su cintura. Gracias, dijo. Él se arrodilló, envolviéndola en un abrazo que era fuerte pero suave. Shadow se levantó, se estiró y caminó hacia ellos. Presionó su cuerpo contra ambos, luego se sentó con un gruñido, como diciendo, mi turno. Ellie soltó otra risita y también abrazó al perro. Se quedaron así por un largo momento en una casa ahora llena de más que muebles y fotos. Contenía calidez. Contenía el sonido de la risa y el olor de los panqueques y la respiración baja y constante de un perro, que finalmente dejó que sus ojos se cerraran. Fuera de la ventana de la cocina, el cielo era de un azul pálido, y el pueblo de Maple Hollow se agitaba suavemente en el día. Pero dentro de esta pequeña casa, ya había comenzado una nueva historia. Al final, no fue solo una niña pequeña quien encontró un hogar. Ella se convirtió en una chispa que reavivó recuerdos largamente enterrados, recordando a almas silenciosas que incluso las historias olvidadas merecen calidez. Su presencia tejió conexiones entre desconocidos, suavizó corazones endurecidos y encendió un fuego suave en una casa que había estado fría por mucho tiempo. Un perro que no ladraba, un hombre que recordaba lo que significaba estar perdido, y una niña que se atrevió a pedir un lugar en la mesa. Encontraron algo más que refugio. Se encontraron el uno al otro. Y tal vez en algún lugar de tu propia vida, hay un lugar tranquilo que necesita luz. Un vecino, un amigo, un niño en el borde de tu mirada. Esta historia no es solo de ellos. Nos pertenece a todos. Si esto tocó tu corazón, por favor compártelo con alguien que necesite esperanza hoy. Déjanos un comentario. Nos encantaría saber desde dónde en el mundo estás viendo esto. Y si crees que ningún niño debería sentirse invisible, suscríbete. Que tus días estén llenos de bondad.